Bien, más adelante platicaremos de la encuesta Wilsa, ya la tenemos aquí a la mano. ¿Qué dice el Partido Acción Nacional sobre el tema de las ventajas en Mérida y las desventajas también, por qué no decirlo así, entre otras cosas? Don Luis Medina Cantillo es coordinador de Sociedad en Movimiento, capítulo Yucatán, y ha estado siguiéndole pues muy cerca la pista a los candidatos, también a los aspirantes. Él ha sido un factor importante para que la política tenga esa dosis de democracia que hoy requiere y demanda la propia sociedad, y no estar contando a nuestros muertos en el país, me refiero muertos políticos, y a una sociedad cada vez más apática que intenta dejarle todo a los políticos, y ahí es donde las cosas ya no están funcionando bien para este país. Don Luis Medina, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por su invitación, un saludo a todo su auditorio y su teleauditorio. Como observador de estos procesos electorales y también de los procesos democratizadores en México, ¿qué debe tener un buen candidato a la alcaldía de Mérida, por ejemplo, en este caso? Yo creo que lo primero que debe tener un buen candidato a la alcaldía, espíritu de servicio. Espíritu de servicio, espíritu de trabajar en bien de todos los meridanos, sin preferencias partidistas ni de ningún tipo. Y, por supuesto, el suficiente espíritu y ánimo para hacer que la ciudadanía vuelva a participar en lo que es la política. Debe querer mucho a su ciudad. Por supuesto. Creo yo, ¿no? O sea, no nada más utilizar al partido como un cascarón, un elemento para llegar, y también utilizar al municipio para pegar un salto más arriba, que es lo que ha estado ocurriendo ahora. Efectivamente, y creo que una vez que es electo presidente municipal, tiene que haber, pues ya ves que los políticos hablan de sana distancia o sana cercanía con sus partidos, pero creo que ha faltado mucho esa pintada de raya entre lo que es el beneficio de la colectividad, ya siendo presidente municipal, y los beneficios para sus amigos o para sus partidarios. En términos generales estamos hablando de todos los partidos y de todos los políticos. Y eso, el amor a la ciudad, el espíritu de servicios, sin ningún miramiento partidista principalmente, es lo que nos hace falta. Reelección de alcaldes y diputados, propone el presidente Calderón. ¿Le urge a este país ya ese brinco? Pues eso dicen los políticos. Ajá. Que sería muy bueno porque 3 años no son suficientes para hacer todo lo que consideran que deben en su periodo, tanto los alcaldes como los diputados. Bueno, creo que la experiencia de otros países nos muestra que tiene sus ventajas el que puedan ser expuestos al escrutinio popular de una nueva manera al poner en juego la corona. Ajá. Ya que estamos hablando de las joyas de la corona en estos últimos tiempos, en el caso de Mérida y de los diputados también. Sin embargo, yo creo que es necesario hacer un análisis un poquito más detenido de este asunto de la reelección. Como todo en la vida tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y por supuesto que esta que se ha señalado es una ventaja indiscutiblemente, pero yo creo que antes necesitamos tener una casta política un poco más enfocada al bienestar de la comunidad que lo que hemos visto en nuestros políticos hasta el día de hoy. Y todo pasa por el tamiz de la misma corrupción, ¿no? Vemos a un México muy por debajo de El Salvador, de Guatemala, de China, de países incluso de la parte más oscura de la propia África, donde hay dictaduras. México pinta mal como país. Es decir, si no hacemos ciertas reformas previas a esta, no podríamos tener reelección de los mismos, ¿no? Con los métodos actuales. Así es. Efectivamente. Esto de la corrupción es un tema muy importante y yo creo que viene aparejado con la cultura que hemos tenido en las últimas décadas en cuanto a política, ¿no? Que parece ser que la política es la búsqueda de un empleo sin tomar en cuenta las necesidades de la población. Yo creo que en términos generales, y por supuesto hay sus honrosas excepciones como siempre,
pero los políticos parecen estar más enfocados o más interesados en lo que son los puestos, los sueldos de los puestos públicos, que en el ejercicio de la política en beneficio de la colectividad. Por ejemplo, el caso Juanito es una vergüenza nacional, ¿no? Que nos exhibe como país el hecho de que metan a una persona y otra sea la que se quede a gobernar, etcétera. Asuntos como esos, digo, parecieran repetirse cada vez más en el país. Por supuesto, José Luis, y creo que nunca es malo recordar que los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Una sociedad apática, una sociedad pesimista como la que tenemos en estos momentos, tiene con mayor razón el gobierno que se merece. Mientras nosotros como ciudadanos no tomemos conciencia de que tenemos que ejercer la política a través de las actividades que cada uno desarrollamos, pero incidiendo en lo que es la política de la colectividad, a través de nuestra participación, de nuestras opiniones, de nuestras acciones, vamos a tener gobiernos muy lejos de lo que deberíamos tener. Las organizaciones al poder tampoco es la respuesta, don Luis. Es decir, organismos civiles que proponen a ciudadanos para que también ejerzan el poder. Yo creo que dentro del orden que debe llevar un país en su política, en sus elecciones, por supuesto, primordialmente a través de candidatos que surjan de los partidos políticos, yo creo que no es correcto que nos nieguen a los ciudadanos la posibilidad de tener a candidatos netamente ciudadanos. Es uno de los derechos que nos han quitado los políticos, como de hecho también se ha dado en los nombramientos de las personas que ocupan las consejerías en el IFE, en los institutos locales electorales, que han dejado de ser representativos de la sociedad y que ahora se nos presentan como cuotas de poder, como personas demasiado afines, cuando no miembros de los partidos, que se encargan de estos puestos, porque en algunos casos los congresos, que son los que no nombran, se reparten como si fuera un pastel los cargos de estos consejeros y a cada quien le toca su parte. Es decir, IPEPAC va para ti, INAI para ti, Derechos Humanos para el otro. Y dentro de esto, pues uno para ti, uno para mí, otro para el que hable primero. Ajá. Y creo que eso ha venido en detrimento de la participación ciudadana, obviamente, en todo nuestro país. Bien, pues atentos a lo que pase en el próximo proceso. Habrá mucho que platicar con ustedes en Sociedad de Movimiento, don Luis Medina. Claro, aprovecho a comentarle que próximamente vamos a hacer un foro que se va a llamar La Mérida que todos queremos, en la que vamos a pedir la opinión del público en general para orientar las preguntas que vamos a hacer en el próximo ejercicio de la pregunta de la semana a los candidatos y tratar de darle, como hicimos la vez pasada, algún contenido sustancial a la campaña y que no únicamente se refiera a proselitismo hecho de cualquier manera. Bien, pues estaremos atentos y muchas gracias por haber Muchas gracias. Vamos a pausa, regresamos enseguida.